Ayer, abriendo este programa, dimos una explicación completa del panorama de Ucrania. El panorama de Ucrania se divide en la guerra de Rusia con Ucrania. Tiene incisos, incluye la relación de la Unión Europea con Ucrania, incluye la observación de la OTAN con respecto a Ucrania, incluye millones y millones de dólares de los contribuyentes de los Estados Unidos enviados para Ucrania en una política de cheque en blanco. Incluye un intento de negociación del presidente Trump con Rusia para acabar con este conflicto. Incluye una situación atípica que se está experimentando en el territorio de los ucranianos. Ayer me tomó media hora explicar aquí los detalles de la reunión en Riad, en Arabia Saudita, entre Marco Rubio y la parte rusa y los representantes estadounidenses. Dijimos los puntos de Europa, la reunión convocada por Macron con los más poderosos ejércitos europeos, la postura del primer ministro socialista que tienen ahora los británicos de intentar poner fuerzas de Inglaterra dentro de Ucrania, ahora que lo que hace falta es que la guerra se acabe. Hay mucha gente que quiere colgarse la medallita de haber terminado con este conflicto que no acaba de terminar. Yo entiendo completa y perfectamente eso, y ayer hicimos nuestro vaticinio porque estábamos convencidos de que habría una escalada diplomática mayor. Y hoy, como era de esperar, ya ocurrió. Zelensky, que es un presidente que está acostumbrado a meter el pie en nombre de Ucrania, un gallito de pelea que ha venido al Congreso de los Estados Unidos a desafiar al Congreso, que ha venido aquí a imponer su criterio en el Senado, que ha venido a golpe de gritos, de a mí me tienen que dar más, prácticamente obligando a las personas que le han estado contribuyendo. Está muy molesto por el hecho de que el presidente Trump ha estado en una prenegociación con el presidente ruso y ha dicho, aquí no va a haber ningún acuerdo mientras no se hable con Ucrania. Y eso es entendible porque el escenario de la guerra es Ucrania y las principales consecuencias las está pagando Ucrania. Aquí lo que debe verse claramente es que el presidente Trump ha tenido una reunión preliminar con el presidente ruso por varios motivos, y entre esos motivos está el tema de la guerra de Ucrania. Él dijo en campaña, yo quiero resolver el problema de la guerra en Ucrania, porque la guerra en Ucrania está dañando a todos los países, está causando un daño a nivel global. De lo único que habló el presidente Trump con Putin, según trasciende, no fue de Ucrania. El presidente Trump, sobre todas las cosas, lo que ha estado haciendo es elevando el nivel de comunicación entre la Casa Blanca y el Kremlin. Porque la Casa Blanca y el Kremlin han conseguido un nivel de incomunicación en los últimos años que es pasmoso. Eso no le conviene ni a la Casa Blanca ni le conviene al Kremlin. Tiene que haber acuerdos. No compartimos los mismos ideales, no formamos parte del mismo precepto. Putin es un dictador, Putin es un asesino. Habrá que ejercer procesos legales con Putin. Eso lo sabe los Estados Unidos y lo sabe el mundo. Pero la solución no es dejar de hablar ni dejar de negociar. Quien crea que establecer una conversación con un tipo como Putin es una pérdida de tiempo, no sabe lo que está hablando. Hay que negociar, hay que medir el aceite, hay que ver el carburador y hay que ver hasta dónde se puede llegar
en este proceso. Zelensky, si fuera un tipo agradecido, estaría a la expectativa con una postura más diplomática diciendo: Ucrania no va a permitir que su paz la negocien terceros, a pesar de entender que quienes han pagado la guerra de Ucrania son terceros. Y hay un nivel de agradecimiento que debería tener Zelensky a la hora de proyectar ese nivel de actitud. ¿Qué era más cómodo para Zelensky? ¿Un presidente Biden que firmaba el cheque en blanco sin importar los ceros que pusieran a la derecha? ¿O un presidente de los Estados Unidos que no quiere seguir firmando cheques, lo que quiere es acabar con la guerra? Esa pregunta se la tiene que hacer Zelensky. Esa es la pregunta más importante de esta discusión. Diplomáticamente, un hombre inteligente estaría escuchando la postura de todas las partes para tomar lo mejor de cada una de ellas. ¿Por qué? Muy sencillo. Esto es muy sencillo. No tienen la manera de hacerlo de otro modo. Ninguna de las partes involucradas hasta este momento en el conflicto puede resolver el conflicto sin el protagonismo de Ucrania. Es imposible acabar la guerra de Ucrania sin ponerse de acuerdo con Ucrania. Que el orden de los factores va de mayor a menor. Zelensky, bienvenido a la realidad. Siempre ha sido así. Los más poderosos se ponen de acuerdo y luego tienen en cuenta lo que piensan los que tienen menos poder. Especialmente un país como Ucrania, que ha tenido una dependencia tan grande de terceros para poder heroicamente mantenerse al compás de la guerra. Porque sabemos que Rusia es un país enorme, de recursos ilimitados. Ucrania es un gran país que lo que mejor ha administrado durante toda esta guerra es el valor tan grande de sus hombres de enfrentarse a un enemigo que les quiere usurpar un pedazo de su suelo. Es impresionante cómo no has entendido esto, Zelensky, y estás purgando sobre el mismo punto de un modo innecesario. Eso es verdaderamente impresionante. Debería molestarte también que, sin contar contigo, el presidente Macron se reúna con los más poderosos de Europa, entiéndase, básicamente Francia, Alemania, y también con la participación del Reino Unido en una coordinación, aunque este ya no pertenezca a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los ejércitos más poderosos de la región son ellos, y los que más dinero han dado para la guerra de Ucrania son ellos también. ¿Por qué el nivel de molestia no es el mismo con los Estados Unidos que con los vecinos de Europa? Porque tienes pendiente que el país entre a la Unión Europea y no quieres que haya este tipo de discordia. Yo creo, Zelensky, que tu diplomacia es de alcantarilla y no está a la altura de este momento. El momento del guapo matón de barrio que exigía que le dieran dinero para librar su guerra ya terminó. Ni los que te apoyan, ni los que no te apoyan te van a seguir dando las cantidades de dinero y de municiones que tú crees que hacen falta en este momento. Cuando en este momento lo que hace falta es bajar el tono para lograr una negociación. Eso está clarísimo. Al final ha provocado esto un comentario por parte del presidente Trump, que es un comentario que pudo haberse evitado el presidente. El presidente Trump le hace un flaco favor a los términos de esta conversación, tildando a Zelensky de dictador. ¿Por qué? Porque toda la prensa mundial, porque todos los factores mundiales van a decir ahora
con absoluta razón que Trump lo que ha hecho es repetir el discurso del Kremlin. El presidente de los Estados Unidos, dicen los despachos de prensa ahora, redobló sus críticas al presidente de Ucrania al calificarlo de dictador, mientras repetía argumentos que básicamente antes se le habían escuchado a Rusia. Dijo, por ahí está la publicación, la pongo en pantalla, es un dictador sin elecciones. Zelensky debería actuar rápido o se va a quedar sin país. La publicación ocurre después de que hay enfoques distintos acerca del inicio de la guerra. La afirmación del presidente Trump, hablando del dinero entregado para este segmento de la guerra, está siendo cuestionado por algunos institutos de Europa, quienes han sacado unas cifras con unas facturas, hablando también de las grandes aportaciones que ha hecho la Unión Europea. Nadie ha negado aquí la gran aportación que ha hecho Europa. Europa, en medio de todos sus problemas, ha hecho aportaciones que están por encima de las posibilidades que tiene el viejo continente a pesar de su crisis. Así que hay que ver bien de qué manera se bajan los humos de ambos lados, porque el tono de gallo de pelea de Zelensky y este tipo de ataques por parte del presidente Trump ahora mismo no hacen un favor adecuado al proceso que estamos viviendo. Este no es el momento de estos tonos. Cuando hay un tono altisonante, hay una respuesta de este tipo. Ni lo uno ni lo otro. Este no debería ser el punto hoy, cuando hay tantas cosas en las cuales hemos avanzado con respecto a la guerra. Las elecciones de Ucrania, para dar contexto, están actualmente retrasadas como parte de la ley marcial. Hay una ley marcial impuesta en Ucrania. Habría que levantar el tema de la ley marcial, organizarlo todo y poder hacer las elecciones en Ucrania. Zelensky está fuera de término. No debería ser ahora mismo, por los procesos que corren, la persona que está en el poder sin que hayan ocurrido las elecciones. Pero hay una ley marcial que impide que esos cronogramas se cumplan. Así que hay mucho que reestructurar en Ucrania, pero sobre todo hay que bajarle el tono ahora mismo a esta discusión, porque el secretario de Estado, la parte rusa, Arabia Saudita, la Unión Europea y todos en conjunto lo que quieren es que se acabe la guerra en Ucrania. Antes de que esta guerra comenzara, Ucrania encabezaba prácticamente la lista de los países con un nivel de corrupción más alto. Antes que esta guerra comenzara, el ahora héroe Zelensky enfrentaba fuertes cuestionamientos por corrupción. Antes que esta guerra comenzara, ya había un marco legal y de delitos que mostraban buena parte del aparato de Ucrania como muy sospechoso ante los entes internacionales. Que todo esto lo olvidamos por la heroicidad de Zelensky junto a su pueblo, es cierto. Pero todo eso forma parte de la historia, de lo que ha pasado, y después que termine esa ley marcial, después que se ordene el proceso judicial y después que se le pongan los puntos a las IES donde van, habrá que revisar todos estos asuntos. Y el pueblo de Ucrania será el encargado
de determinar cuán héroe o cuán villano es Zelensky, quien ha mantenido la moral en alto para enfrentar al enemigo común de los ucranianos. La vida es una balanza y hay que saber colocarla. El presidente Trump ha llamado dictador a Zelensky. Zelensky dice que el presidente Trump vive en un espacio de desinformación y por eso le ha dicho semejante argumento. Zelensky debería saber que el desinformado es el que firma el cheque. Pausa y volvemos.